En el evento se ha discutido mucho el tema del aeropuerto y es lógico que haya sido así, pero la idea con la que fue convocado el evento fue hacernos cargo de dilemas duros que tenemos en las ciudades contemporáneas. El aeropuerto es un ejemplo de ellos, pero también en el tema del agua hay cosas de las que ni queremos hablar, porque son ambientalmente muy complicadas y porque también implican grandes infraestructuras, y esta especie de división social que hay en torno a las grandes infraestructuras es algo que nos cuesta trabajo procesar. Para el tema tenemos a la doctora Claudia Chirelli y al doctor Manuel Perló, que son autoridades en sus propios campos y que ambos han explorado el tema del agua en diferentes contextos. Voy a hacer la presentación formal de la doctora Chirelli primero, que es doctora en Geografía por la Universidad de París 8, maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana México, licenciada en Letras con especialidad en Estudios Demo-Etnoantropológicos de la Universidad La Sapienza de Roma, y sus líneas de investigación han sido conflictos urbanos rurales por el aprovechamiento del agua, medio ambiente, política y usos del agua, construcción social del riesgo habitacional del suelo urbano, análisis y evaluación de las políticas fiscales, desarrollo hídrico sustentable, historia de las instituciones políticas de la Ciudad de México y de la zona metropolitana de la Ciudad de México, movimientos sociales urbanos, globalización y desarrollo urbano, la crisis económica global y su impacto en ciudades y prevención de desastres. La doctora Chirelli es una de las pocas investigadoras que conoce a profundidad este tipo de cuestiones en Europa y en México. Ella hizo sus estudios de posgrado, su maestría en antropología en México y pasó muchos años y se convirtió en una observadora muy aguda de los conflictos por agua y en general de la cuestión del agua en México. Su trabajo sobre conflictos en San Luis Potosí está publicado, pero yo siempre he pensado que merecería una difusión mucho más amplia. Lo que yo aprendí cuando leí su tesis de doctorado sobre conflictos de agua en San Luis Potosí es algo de lo que no tenía la menor idea y me parece todavía muy penoso que el trabajo de la doctora Chirelli no tenga la difusión que se merece. Bueno, entonces, muchas gracias, Claudia, por estar entre nosotros, por haber aceptado venir y tienes el uso de la palabra. Gracias. Bueno, después de todos estos piropos, bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, unos agradecimientos a los organizadores de este evento, a PAOT, LUNAM, pero también a todos los organizadores que están atrás, ¿no? Lidia, Olga, todos los que nos están acompañando en estos días. Bueno, lo que voy a presentar hoy son algunas reflexiones un poco respondiendo al pedido de Antonio sobre los trasvases de agua. A partir, bueno, unas reflexiones que yo inicié hace algunos años en México. Mi maestría, efectivamente, la iberoamericana, trató la primera fase del trasvase de agua de Lerma a la Ciudad de México. Y también quiero presentarle algunas reflexiones que derivan un poco de algunos casos europeos. En particular, el caso del Ebro, cuando se habla de problemas de trasvase en España, en Europa, todo el mundo piensa al Ebro. Hay un caso francés que tiene, como veremos, en parte lazos con ese caso español. Bueno, al origen de estos trasvases de agua, entre dos regiones se encuentra una disparidad en la distribución de los recursos hídricos. Estas disparidades pueden descansar sobre factores geográficos, entonces distribución del agua en el territorio diferente, de carácter socioeconómico, entonces concentración de la población y de las actividades económicas, pero incluiría también en estas disparidades algunas formas de escaseces hídricas que son productos de la que vienen definida como mala gestión, que a veces pueden acentuar estas deficiencias locales o regionales del agua. El trasvase del agua es una técnica antigua, pensamos a los largos acueductos romanos, cuyos dispositivos naturalmente han evolucionado en el tiempo en acuerdo con la evolución de la tecnología y que ha dado vida a obras extraordinarias, a veces verdaderas proezas técnicas, emblemas de alguna manera de la relación que el hombre entretiene todavía con la naturaleza y sus elementos.
y expresión concreta sobre el territorio de un poder político y, naturalmente, de intereses económicos. En la Europa mediterránea, en el contexto actual de escasez, los trasvases de agua son vistos como el medio para reducir estas necesidades de agua en ciertas regiones o ciertos lugares estratégicos, como ciudades, zonas agrícolas o zonas turísticas estratégicas. La circulación de estos flujos se asocia, bien asociado a una mercantilización creciente de recursos y se piensa que los costos importantes de estos grandes aparatos hidráulicos sean compensados de alguna manera por la solvencia de los destinatarios, entonces ciudades, agricultura intensiva, de exportación y turismo. Sin embargo, lo que yo quisiera subrayar es que se trata de procesos que no son únicamente procesos técnicos y alrededor de los cuales se ha generado y se continúa generando mucho debate, muchas controversias. También conflictos cuyas expresiones también ha cambiado en el tiempo con las transformaciones de los regímenes políticos, de los espacios de negociación y de las formas que las sociedades han ido desarrollando para asumirlo o intentar manejarlos. Estas obras tienen impactos en las cuencas abastecedoras o donantes, cedentes, según la terminología que se quiera tener, y las cuencas receptoras. Impactos de tipo económicos, naturalmente para la cuenca que reciben el agua son impactos positivos, de tipo también ambiental, como modificaciones de los ecosistemas fluviales, tanto aguas arriba como aguas abajo, en la circulación del agua subterránea. Defensores y opositores de estos sistemas, quisiera aquí mostrarle un poco cuáles son las posiciones de los argumentos a favor y un poco en defensa. Para los defensores, naturalmente, se trata de distribuir el agua allá donde se necesita, apelando muy a menudo a un principio de solidaridad territorial entre cuencas o entre entidades políticas administrativas. Se trata, entonces, de garantizar el desarrollo económico y se apela también a un derecho al agua para todos. Un derecho que no sería territorializado para abastecer centros urbanos o zonas económicas estratégicas. A las críticas que se le hacen, los defensores afirman que el trasvase es más sostenible que otras alternativas cuyo costes e impactos ambientales son a menudo infravalorados, según sus discursos, como por ejemplo la desalación, que es una técnica que se está mucho, sosteniendo para evitar de trasladar estas enormes masas de agua, que se dice que es considerada una técnica muy contaminante. Y de la parte de los que son a favor de estos sistemas se pide también una despolitización del debate y un análisis que sea únicamente técnico. Para los que son, en favor, que están en favor, se trata naturalmente de una aberración ecológica, un trastoque del orden natural que produce modificaciones en los sistemas ecológicos, en los sistemas fluviales, y se trata también de una falsa solución que perpetuaría de alguna manera una gestión del agua por la oferta y no por la demanda. Produciría migraciones, por ejemplo, tanto de las cuencas que se quedan sin agua como en las cuencas receptoras, gracias a una intensificación de las actividades económicas, con efectos además medioambientales por la presión que estas nuevas poblaciones vienen a tener, sobre los recursos suelo, agua, etc. Otro aspecto es que ellos... ¿Qué tengo que hacer? ¿Deseo continuar? Sí. La flecha, no creo que vaya a avanzar. ¿Quién es el? Me dijeron que lo tengo que tocar aquí porque si no se... Bueno, vamos a ver. Sí, perfecto. Bueno, para analizar esos sistemas de trasvase y sus impactos, me parece que se tienen que considerar no tanto como dispositivo técnico únicamente, pero como dispositivos sociotécnicos, cuyo fundamento y cuyo funcionamiento es el resultado de la articulación entre varias dimensiones, los saberes y procesos técnicos, naturalmente, las interacciones y las estrategias de los actores involucrados, las formas de regulación y la lógica territoriales subyacentes.
Se trata de analizar esos dispositivos, entonces, para mí, como campos de interacción de actores que son dotados de discursos, representaciones, intereses a menudo opuestos, de competencias técnicas desiguales, pero sobre todo dotados de un peso político e institucional desigual. Una de las formas para analizar los trasvases es de insistir sobre su dimensión económica a partir de intentos de medición de los beneficios económicos para las zonas receptoras y un balance costo-beneficio en términos de renta, valor de la tierra, pero yo no me voy a ocupar de ese tema, además que no es mi especialidad. O bien para los expositores sobre los enormes costos que estas infraestructuras representan. Aquí yo lo que quisiera hacer es más bien concentrarme, dar énfasis a otras dimensiones. Los dos proyectos a los cuales me voy a referir son dos proyectos de trabajo de agua en Europa. Uno es el proyecto Agua Domicia en el sur de Francia, que es un proyecto pensado inicialmente imaginado para trasladar agua de Ródano, de la cuenca de Ródano francesa, hacia la ciudad de Barcelona por sus necesidades de agua urbana, y como veremos en el camino se queda por el momento como un proyecto sobre todo que va a abastecer de agua todas las actividades de esta parte del sur de Francia, actividades turísticas, es una zona muy turística, centro urbano que están creciendo, una presión urbana importante, y un nuevo impulso a actividades agrícolas como la irrigación de la viticultura, que hasta aquí era una actividad agrícola no irrigada. El otro proyecto, entonces ahí no vamos a pasar mucho tiempo sobre esa cuestión porque son sería muy largo, digamos, tratar, pero le he puesto ahí los elementos más importantes del proyecto, no sé si puedan leer. Y el segundo proyecto del cual le quiero hablar es el proyecto del Ebro, un proyecto, digamos, que existe en España desde hace mucho tiempo, ya desde el inicio de 1920 y 30, en el movimiento que se habla de regeneracionismo del país después de las colonias, el regreso, digamos, de España sobre sus tierras, la idea de relanzar un poco la economía del país, inicia un grande proyecto una gran hidrolización, podríamos decir, el país, con construcción de grandes proyectos de riego, de presas. El proyecto del Ebro ya en ese momento es un proyecto muy importante. Me falta una página. Perdón. Se me traspapelaron, como se dice. Esta del tiempo, que si ahora sí mostrarle las dos diapositivas. Ahora, en estas diapositivas tienen el programa del Ebro, los grandes proyectos, digamos, de trasvases en España. España es el país donde esta práctica es más desarrollada. Aquí abajo tienen el proyecto del Ebro, que por el momento ha sido parado, como han podido leer, digamos, en la diapositiva anterior. Es un proyecto que se plantea a partir de 93, que se anula, digamos, por el momento está anulado por los grandes conflictos y las grandes resistencias, digamos, de las comunidades autónomas que se encuentran aquí en la cuenca del Ebro. Entonces la grande resistencia viene de la zona de Aragón, pero como ven era un sistema que tenía que abastecer el sur del país, donde hay actividades económicas muy importantes, agrícola de exportación. Es una zona muy seca, donde llueve muy poco, pero también una zona muy turística, entonces conjuntos hoteleros, campos de golf, etc. Bueno, las dimensiones de las cuales yo quisiera hablar, digamos, son varias, ¿no? Yo empezaría por la dimensión, a ver, ¿no? ¿Pueden avanzar? Ahí está. No, dos, aquí. A ver, ¿quién le da? Ok, bueno. La primera dimensión que quisiera tratar es la dimensión temporal de estas grandes obras hidráulicas. Una obra hidráulica casi nunca llega a un territorio vacío, intacto, sin otra infraestructura preexistentes. Las formas y modalidades de organización y regulación para aprovechar el agua, los distintos usos y derechos han construido una geografía
y una memoria que son propias a estos territorios. Tanto en el caso del Ebro como en aquello de Ródano, se trata de proyectos cuyos orígenes remontan al siglo pasado y se inscribe en una historia agrícola que es el resultado de la superposición y la sucesión de distintos proyectos. Como le decía, regeneracionismo en España o el franquismo mismo y todo el proyecto de hidrolización del sur de la Francia, después de regreso, digamos, de las colonias africanas, de los ingenieros franceses, hay este regreso a la metrópolis, entonces un trabajo de hidrolización de todo el sur de la Francia. Otro aspecto importante es los de los efectos de la memoria. Los territorios tienen una memoria, como decía, y las manifestaciones, por ejemplo, contra el proyecto del Ebro en España en los años 90 y 2000, los opositores aragoneses al proyecto evocaban y movilizaban la idea de la época franquista en que se les obligaba a dejar sus tierras a punta de pistola para poder realizar grandes obras hidráulicas. O también el ejemplo de la región sur de Francia, en donde las grandes obras como el canal de Provenza, que es un gran canal que lleva agua de las cuencas de los Alpes en Suiza, para traer agua justamente al sur de Francia, ha tenido que acomodarse a los usos que existían. Era un proyecto inicialmente pensado para abastecer únicamente algunas ciudades, pequeñas ciudades del sur, y finalmente termina siendo un proyecto que tiene que abastecer en agua la ciudad de Marsella y también toda la zona agrícola de ese sur de Francia. Otra dimensión que me parece importante es la dimensión territorial de estos procesos. En relación con el territorio, el agua es un objeto primordial de apropiación y de identidad, por los paisajes que perfilas, por las actividades que sostiene como factor clave de producción, por los derechos que se construyen alrededor de su uso o también por su valor simbólico de recurso cultural ligado a la historia y la identidad local. Se vuelve entonces un objeto estructurante, sobre todo a nivel local. El primer aspecto territorial de los trasvases, entonces, lo vemos, el de paliar a un desequilibrio. Entonces se da lo que es un desplazamiento de agua de un territorio al otro. Estos desplazamientos de agua crean una interdependencia en términos de recurso entre cuencas donantes y cuencas beneficiarias, lo que implica, por un lado, que una vez que la infraestructura se ha construido no haya marcha atrás, y por otro, como el caso del Ebro nos muestra, que se trata de varios territorios conectados a una red. El Ebro va a tener que alimentar tanto las necesidades agrícolas de los agricultores de Murcia como las de la costa de Alicante, del turismo, como el agua, por ejemplo, abastecer de agua a la ciudad de Barcelona. O sea, todos estos usuarios, todos estos territorios son conectados a esta única red, creando, digamos, perímetros de abastecimiento a diferentes escalas. Entonces, una complejidad bastante evidente. Por otro lado, los trasvasos producen una especialización en las regiones que son orígenes del recurso, especialización en la producción de agua. En el caso del Lerma, por ejemplo, que yo estudié hace algunos años en México, estas regiones, que eran regiones agrícolas, perdieron sus recursos hídricos porque trabajaban una agricultura con aguas superficiales, no tenían pozos, y entonces una vez que los mantos acuíferos se bajan a causa de las explotaciones, pues estas tierras se quedan sin agua. Entonces, bueno, esta población encontró una salida porque se volvieron comerciantes, pero de alguna manera, digamos, esa región quedó como especializada en una zona de producción de agua para la Ciudad de México. Hay también, cuando se ponen en marcha estos grandes proyectos de trasvase, creación de nuevos espacios de gestión. Ya no se trata de gestionar el agua a nivel de una cuenca o a nivel de un territorio que es, digamos, que se toca, sino vamos a tener, la cuenca no es más, digamos, el espacio pertinente de la gestión, de la interrelación entre los usuarios y en ciertos casos se asiste a un cambio de escala en la definición de lo que tendría que ser la solidaridad entre cambio de escala en la definición de lo que tendría que ser la solidaridad entre territorios. Por ejemplo, si pensamos al caso de España, es el caso del llamado de las poblaciones del sur del país a una hidrosolidaridad
de la parte, por ejemplo, de regiones como Cataluña, Murcia, Andalucía, para sustentar con el agua de la cuenca del Ebro, más al norte, las ciudades y las actividades económicas de sus zonas deficitarias. O en el caso, por ejemplo, francés, el caso, el operador de este grande canal que se tenía que construir, que apelaba, en todo caso, evocaba una solidaridad intereuropea, ¿no?, entre un país y otro. Imagínense entonces la dificultad para gestionar, digamos, los derechos de aguas y poner alrededor de una mesa a todos los actores. Por ejemplo, la respuesta de la Comunidad de Aragón, cuyo territorio representa una importante porción de la cuenca, y que puede padecer también en épocas de secas de agua, ¿no? Entonces, la interpretación, por ejemplo, de esa comunidad es de ser despojados realmente de lo que llaman su agua. A nivel entonces de los impactos territoriales, los trasvases pueden producir nuevos desequilibrios territoriales entre, por ejemplo, zonas pobres, pero con recursos hídricos, y zonas ricas, que tienen escasez de agua. También se dan, siempre a nivel de las dimensiones territoriales, una transformación de las formas de funcionamiento hídrico existentes. Por ejemplo, en el caso del agua domicia, la creación de este gran conducto que atraviesa, que corta las que son las cuencas que van a dar al mar Mediterráneo, de alguna manera, por ejemplo, se ha impuesto, o sea, la lógica del trasvase se ha impuesto y ha desactivado la lógica de solidaridad, por ejemplo, que existía en estas cuencas entre usuarios de aguas arriba y aguas abajo, por ejemplo, en los tiempos de seca. Otro proceso, otra dimensión de ese aspecto territorial, por ejemplo, la valorización que se da del espacio asociado al rechazo que las poblaciones locales tienen de estos trasvases. En los momentos de los conflictos, las características de estos territorios, sus paisajes agrícolas, fluviales, sus bosques, pero también las actividades tradicionales, son movilizados e empuñados en la protesta, cristalizando una identidad local que el proyecto vendría a amenazar. Por ejemplo, en el caso del trasvase del Ebro, la defensa del agua como elemento estructurante de ese territorio juega un rol importante en la construcción de un discurso de unidad, de cohesión de la comunidad aragonesa, que, como afirmaba, por ejemplo, uno de los candidatos a la presidencia de la comunidad autónoma, el trasvase, decía, cito, el trasvase no solo es una cuestión hidráulica, es una cuestión de dignidad. Es despreciar a un pueblo entero porque es una de las cuestiones que a los aragoneses les une, ¿no? Otra dimensión que me parece importante, naturalmente, es la dimensión política. Muchos estudios han mostrado cómo los procesos de trasvases son una expresión del poder sobre un territorio, el poder de una ciudad, el poder de un Estado que implementa un modelo de desarrollo o que apoya intereses económicos particulares. Para poder realizar ese tipo de dispositivos se necesita entonces de un poder fuerte, centralizado, capaz de imponerse a las resistencias locales. En situaciones en donde la configuración institucional provee más instrumentos a los poderes locales, los proyectos de trasvase son más difíciles de concretizarse y se abren como espacio de confrontación política y también de negociación. Por otro lado, como decía antes, parece también difícil poder concebir un proyecto de transferencia resultado de modalidades de decisión marcadas por la participación y la concertación de todos los actores involucrados, sobre todo en casos entre cuencas, por ejemplo, como España y Francia. La escala de estos proyectos y la complejidad de los usos dificulta la definición de un espacio único de debate en el cual se puede organizar una discusión. Baste pensar, por ejemplo, en el caso del Agua Domicia, del proyecto Agua Domicia, en el cual justamente no solo se estaría trasvasando agua del Ródano a las cuencas francesas de Languedoc, sino se estaría pasando las aguas a la cuenca españolas. Los trasvases son arenas de interacción políticas. En el caso de España, la cuestión del agua es muy presente en la agenda política nacional. Estas interacciones se pueden manifestar bajo forma de conflictos, lo hemos visto, entre entidades administrativas diferentes, por ejemplo, entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las comunidades de Valencia, de Murcia, que quieren agua, entre grupos de ciudadanos o de actores que se consideran afectados.
según yo, a este nivel una complejidad que es producida justamente por el hecho de que existen múltiples beneficiarios, reales o potenciales, lo que multiplica las negociaciones a varias escalas territoriales y según, digamos, los diferentes intereses de los actores. No es la misma cosa negociar con asociaciones de regantes, por ejemplo, que hacerlo con grupos hoteleros o que tienen, por ejemplo, campos de golf, etc. También en esas interacciones se puede llegar a negociaciones, ¿no? Por ejemplo, a resultado de negociación. El Pacto de Agua de Aragón, Aragón pudo imponer al Plan Hidrológico Nacional que preveía entonces el proyecto del trasvase del Ebro, por ejemplo, de tener obras en sus tierras, que ciertos volúmenes de agua pudieran ser guardados para abrir nuevos espacios agrícolas en su región, por ejemplo. El otro problema que yo veo en esa dimensión es también cuando estamos a ese nivel de complejidad, es también la dilución de la responsabilidad, ¿no? Cuando estamos en una cuenca, digamos, hay interrelaciones, pero a nivel de dos cuencas distintas, con actores muy poderosos de un lado y menos del otro, claro que la cuestión de la responsabilidad es central. También, siempre a nivel político, el caso del Ebro nos ha mostrado, por ejemplo, que puede haber reconfiguraciones de alianzas políticas tradicionales alrededor del proyecto. Es decir, por ejemplo, un diputado o un político del Partido Popular que a nivel nacional eventualmente ha votado el plan hidráulico que preveía el trasvase del Ebro, probablemente otro hombre político del mismo partido en la comunidad autónoma de Aragón no apoyará el proyecto. Entonces, localmente asistimos a otras, ¿no?, reconfiguraciones que depasan un poco las formas tradicionales izquierda-derecha, produciendo justamente estas reconfiguraciones locales. Más en general, diría que las controversias alrededor del agua son también reivindicaciones de una por lo menos el caso de España nos muestra, de una gestión descentralizada. Lo que está en juego es la competencia y el control sobre el recurso. Otra dimensión que me parece fundamental cuando se habla de trasvases es la dimensión jurídica. Yo no soy abogado, no tengo muchos conocimientos, pero creo que hay elementos para reflexionar. En la literatura que trata de los grandes sistemas de abasto a ciudades y de los efectos negativos que puede producir una transferencia, se encuentra el caso célebre del Valle de Owens, en California, de los primeros años del siglo XX. El caso, que es conocido como la pequeña guerra civil, es interesante por el hecho que la explotación de recursos a favor de la ciudad de Los Ángeles y del próspero Valle de San Fernando fue posible gracias a un conjunto de vigorosos intereses políticos que no pudieron ser contrarrestados o contenidos dada la ausencia de bases legales. Fue este un antecedente trascendental en la historia política y jurídica de California y contribuyó justamente al desarrollo de la política hidráulica de Estados Unidos, ya que se introdujeron a partir de ese mismo conflicto mecanismos de protección a las áreas origen de las aguas, con la promulgación de la Ley del Condado de Origen del 1931. Siempre me gusta recordar, digamos, este caso por los efectos que un conflicto ha tenido en términos de su traducción jurídica y por establecer un marco en el cual se dan las políticas futuras, o en todo caso un marco definido en que se pueda negociar. En el caso de Europa, el marco, digamos, jurídico de referencia, el marco, la Directiva Marco de Agua de 2000, en el cual, que tiene como objetivo de dar coherencia al conjunto de las legislaciones nacionales sobre agua y el objetivo de tener también una política comunitaria compartida. El agua no es un bien comercial, dice la directiva, un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal. Entre los objetivos está, como le decía, crear un marco común para la protección de las aguas continentales, de transición costera, etcétera, alcanzar sobre todo este año, en 2015, después de 15 años de su promulgación, un buen estado de todos los ecosistemas acuáticos del conjunto de la Unión Europea, lo que implica garantizar para todos los ríos un caudal ecológico suficiente para que las especies puedan vivir.
garantizar también una participación activa de las partes interesadas y un uso sostenible del agua basado en eficiencia, racionalidad y protección a largo plazo de estos recursos. En este marco, los trasvases para la Comunidad Europea tienen que ser realmente la última de las soluciones. En España los trasvases son regulados por ley. La ley impone la realización de estudios de impacto ambiental y en ningún caso el desarrollo futuro de una cuenca desde la ley cedente puede verse comprometido por la transferencia, definiendo sí situaciones en que es posible trasvasar, indicando para cada trasvase corresponde a una ley, cuántos volúmenes se puede transferir, en diferentes épocas del año también el volumen puede cambiar. Nuestra agua contra el agua no es propiedad de quien la pasa por la puerta. Esa es una frase que fue pronunciada por el secretario de Estado para las políticas de agua y medio ambiente en 92, con esa idea justamente una cuestión central que surge en los conflictos asociados a los trasvases, la contraposición entre un derecho al agua arraigado en un territorio, nuestra agua, como dicen los aragoneses, y un derecho al agua para todos los ciudadanos del país, del cual la nación sería garante. Naturalmente, como nos ha enseñado el doctor Azuela, el argumento de una propiedad del agua, en este caso asociada a un territorio específico que se funda en un uso tradicional, tiene como propósito de excluir otros posibles beneficiarios de este recurso. El mismo plan hidráulico del 93 tenía a aclarar en ese sentido que en ese sentido de propiedad expresado por los habitantes de una cuenca era un sentido impropio, un sentido que no era jurídico, ¿no? Pero quería hacer dos ejemplos. Por ejemplo, en el Estatuto de Autonomía de Aragón, que salió en 2007, se ha inscrito un derecho prioritario al acceso al agua de los aragoneses. Por ejemplo, el artículo 19 del título 1, derechos en relación con el agua, la ley dice: los aragoneses, en el marco del desarrollo sostenible, de la participación y de la utilización eficaz y eficiente del recurso, tienen derecho a disponer del abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficiente para atender sus necesidades presentes y futuras, tanto para el consumo humano como para el desarrollo de actividades sociales y económicas que permitan la vertebración y reequilibrio territorial de Aragón. Corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos que establece este estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de la cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa comunitaria aplicable, velar especialmente para evitar transferencia de agua de la cuenca hidrográfica de las que forma parte la comunidad autónoma que afecten a intereses de sustentabilidad atendiendo a los derechos de la generación presente y futuras. En cambio, en el Estatuto de Valenciano, que es una de las regiones que pide agua, en el artículo 17 se dice: se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente se reconoce el derecho de distribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias, atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal. Entonces, era un poco para darle estos dos ejemplos. Otro aspecto de la dimensión jurídica es el uso que se hace del derecho en los conflictos. Bueno, no voy a extenderme mucho, pero uno es la vigilancia, entonces sobre la aplicación de la ley, otra es la referencia al derecho que se hace en el momento del conflicto, en los discursos de los actores, y también recursos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, como cuando la Comunidad de Valencia, si no me equivoco, lleva frente al Tribunal Constitucional el nuevo plan hidrológico que ha cancelado el trasvase del Ebro. Otro aspecto, otra dimensión que me parece importante es la dimensión cultural. Siendo antropóloga yo pongo en ese término muchas cosas, pero los trasvases del agua son para mí procesos que movilizan, además de saberes técnicos, también valores, ¿no? Responden a una cultura técnica, se nutren de representaciones que se plasman en el discurso de los ingenieros y los políticos para poder argumentar su ejecución. Hoy en día los investigadores están de acuerdo para decir que nos encontramos frente a un cambio de paradigma en la gestión del agua en donde prima la sostenibilidad medioambiental y económica.
El agua ya no es considerada como recurso renovable, sino un recurso limitado y caro. Un politólogo francés, Bernard Barraquet, respecto a la gestión de los servicios públicos, habla de un advenimiento de una ingeniería ambiental que estaría suplantando una ingeniería puramente, digamos, hidráulica. Me parece que podemos aplicar esa categoría también a los trasvases en un nuevo contexto, en contraste con esa gestión más tradicional basada en una ingeniería civil, es decir, abocada a la construcción, o sea, a encarar, digamos, el problema de la escasez a través de la construcción de grandes obras. Se va perfilando una situación en que muchos académicos especialistas en agua van cada vez más expresando un desacuerdo con estos proyectos de trasvase que tienen fuertes impactos ecológicos y apoyan una gestión mucho más cuidadosa de los efectos aguas abajo, incluyendo las condiciones de restitución del líquido a los medios acuáticos. En ese nuevo marco se cuestionan las soluciones puramente técnicas que podríamos definir desterritorializadas en favor de soluciones más arraigadas territorialmente. En ese marco el agua no sería únicamente un elemento que se desplaza de un lugar a otro, sino sin lazos, entonces con el territorio que lo engloba, sino un recurso que juega un rol ecológico y social en un territorio dado, lo estructura y de alguna manera lo determina. Bueno, conclusiones. ¿Qué producen los trasvases? Un poco venimos trabajando con Antonio, con Patricia, esa cuestión de la productividad de los conflictos. Apliqué a la producción de una obra como un trasvase. Antes que nada, como lo decía antes, una hidraulización de los territorios atravesados al sistema de trasvase. Digamos que la red de transferencia que atraviesa un territorio lo marca, lo transforma con su infraestructura, presas, conductos, estaciones de bombeo, y se presenta entonces como una suerte de colonización del territorio, una colonización por la hidráulica. Ese término me gusta mucho, es un antropólogo francés que lo ha utilizado justamente. También produce una gran conflictividad territorial, lo hemos visto. Los conflictos por los trasvases constituyen momentos de reivindicación de una relación particular con el territorio que se expresa a través de la defensa del río o del derecho al agua que es anclado localmente y de una demanda de salvaguardia de los paisajes fluviales o acuáticos que se vuelven un patrimonio local, lo que también produce un reforzamiento, lo hemos visto en el caso de España, esa idea de identificarse la comunidad aragonesa con el río, con el Ebro, ¿no? Entonces un reforzamiento de las identidades locales. Claro, en el caso de España hay también un proceso de descentralización y de reforzamiento de las entidades administrativas políticas comunitarias de las comunidades autónomas, pero creo que se puede aplicar también a otros casos. Y finalmente, en ciertos casos, se da también transformaciones en la organización social de los lugares, con una repercusión importante en la calidad de la vida local y en la propia cultura local. ¿Qué quise mostrar con esa presentación, digamos, tratando estas dimensiones? La idea es que los trasvases de agua no son entonces procesos únicamente técnicos, sino que se trata de dispositivos que tienen diferentes dimensiones y que se tienen que analizar en esa enorme complejidad en su articulación. Ahora bien, ¿cómo esto puede contestar un poco a la cuestión que era al origen de esta mesa? ¿Cuándo se justifica un trasvase? Me parece que no se puede responder si antes no se enfrenta también la pregunta de cómo se justifican una cierta forma de desarrollo urbano, de desarrollo turístico, de desarrollo agrícola, que necesitan agua en zonas con deficiencias de recursos. Lo que implicaría para mí no pensar el agua como una cuestión únicamente sectorial, sino integrada a las decisiones políticas urbanas, agrícolas y de desarrollo económico. No digo nada del otro mundo, creo. Otro nivel de respuesta sería también sobre la forma de cuidado y de ahorro y de valorización del agua en las zonas deficitarias y demandantes, y también planificar proyectos de transferencias que sean preocupados de pensar compensaciones, no solamente para asegurar la aceptabilidad del proyecto, entonces caminos, más agua para abrir zonas de riego, sino para pensar el porvenir de los territorios que están cediendo sus aguas. Gracias.